Adelante, hermano Leyson. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta bonita noche. Bueno, estuvimos viendo Génesis capítulo 27, versículo 1 hasta el 10. Y voy a hacer el resumen de lo que vimos ayer de una manera rápida para darle mayor espacio al hermano que va a enseñar hoy. Nosotros la semana pasada vimos que Génesis 27 es un capítulo de bendición. De hecho, la palabra bendición aparece 6 veces a lo largo del capítulo. Al igual como estábamos hablando la semana pasada, al igual como el capítulo o lo que estaba sucediendo era bendición para los personajes de aquel momento, tal vez no todos, pero sí la mayoría. Del mismo modo, el pasaje, al igual como toda la Biblia, debe ser un pasaje o debe ser sagrado de bendición para nuestras vidas. Y bueno, entre lo que estuvimos viendo, vimos que Isaac, en los versículos 1 hasta el 4, no se gloriaba de la comida de Saúl, no se gloriaba de cómo cocinaba, sino que más bien se gloriaba o se gozaba del poder que su hijo gozaba. De hecho, Isaac piensa o ve en Esaú como aquel macho alfa, como aquel hombre que se va a hacer cargo de toda la familia, como aquel cazador que tiene la valentía de salir, matar y traer cosas a su hogar. Y nosotros estuvimos hablando qué clase de conceptos nosotros tenemos de los hermanos de la iglesia. Si son conceptos físicos y terrenales o son conceptos espirituales o morales. Ahora bien, eso es con respecto a Isaac. También estuvimos hablando que Saúl, hablando así con respecto al linaje familiar, le correspondía la bendición especial como hijo primogénito del hogar. Pero esto es muy interesante porque vimos la semana pasada que Esaú perdió 3 veces la primogenitura. Y eso me recuerda a mí un comediante que estuve viendo hace un par de días, que él dice que perdió 3 veces a su padre. Lo perdió cuando nació, porque niñez no había sido un buen padre con él. Lo perdió en su adolescencia, cuando su padre lo había abandonado. Y lo perdió en su vejez, cuando él había muerto. Del mismo modo, Esaú había perdido la primogenitura la primera vez cuando nació, cuando Dios le dijo: el mayor servirá al menor. La perdió cuando la perdió cuando Jacob, perdón, le dijo: mira, Esaú, te cambio la primogenitura por un plato de lentejas. Y luego la volvió a perder en cierto sentido en Génesis capítulo 27 a lo largo de esta historia, cuando Jacob suplanta su lugar delante de su padre en la bendición especial. Ese es Isaac y Esaú. Ahora también tenemos a Jacob, quien en cierto sentido le quita la primogenitura, como vimos en Génesis capítulo 25, a Esaú. Pero bien, esto es muy interesante porque uno pensaría en Esaú como una víctima, que fue robado, que fue timado por su hermano. Pero la verdad es que no, porque la semana pasada vimos que la Biblia muestra poca misericordia o poca compasión por Esaú. Vemos como en Hebreos capítulo 12 a Esaú se le habla de que él era un profano, un hombre no consagrado, un hombre que no valoró las cosas permanentes, las cosas del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque eso está en Génesis capítulo 25, versículo 34, dice que él menospreció su primogenitura al permitir que su hambre superase su preocupación por las cosas de valor permanente, por las cosas del Señor. Y también estuvimos hablando del versículo 1 al 4 que toda lección trae consecuencias. ¿Ok? Toda acción que nosotros podamos hacer trae consecuencias y muchas veces esas consecuencias van a perdurar hasta la eternidad. Y tal es el caso de Saúl, quien menospreció las cosas de Dios y fue considerado como un profano por el resto de su vida. Y su descendencia lo pagó, su linaje lo pagó también. Y estuvimos hablando sobre el tipo de decisiones que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Muchas veces cambian el destino o cambian el rumbo o hacen que nosotros perdamos el camino que nos lleva a la eternidad. Y esas consecuencias de las acciones que nosotros podamos hacer son permanentes, perduran hasta la eternidad. También vimos del versículo 1 al 4 cómo, a pesar de que Esaú amargó a Isaac y de Rebeca al tomar mujeres que no le correspondían, vimos cómo el amor de Isaac por su hijo era tan grande que cubría la amargura que éste le había causado. Y estuvimos hablando en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8 cómo el amor cubre multitud de pecados. Nuestro amor cubre la multitud de pecados de nuestros hermanos. El amor de Isaac cubría la multitud de pecados o de amargura que su hijo Esaú le había causado. Y mayor es el amor de Dios que cubre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo la multitud de pecados que nosotros podamos tener, que podamos haber tenido en el pasado, que podamos tener en el presente y que podamos tener en el futuro.
¿Ok? Eso es del versículo 1 al 4. Luego en el versículo 5 hasta el 10, estuvimos viendo que esta familia, la familia de Isaac, de Jacob, de Rebeca, de Esaú, no confiaban el uno al otro. ¿Ok? Vimos que era una familia plagada en cierto sentido de desconfianza, de intrigas, pero que estuvimos viendo también, no obstante a esto, que una familia disfuncional no es rival para la mano soberana y poderosa de Dios. Porque a pesar de la continua batalla que se estaba librando entre Esaú y Jacob, los hábitos engañosos que se habían transmitido de generación en generación, las mentiras desde Abraham, pasando por Isaac, luego por Jacob, el plan del Señor, a pesar de eso, estuvimos viendo que no iba a ser frustrado por una familia disfuncional como la de este caso. Y estuvimos hablando de que sus caminos no son nuestros caminos. La razón por la cual el plan del Señor no es frustrado por la desconfianza, las intrigas, las mentiras, el engaño de esta familia, era por el hecho de que la mano soberana y poderosa de Dios estaba trabajando para hacer de bendición, no solamente para la familia de Jacob, no solamente para el pueblo de Israel, también para todos nosotros que nos encontramos aquí. Y también vimos, hermanos, que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que aman, los que conforman su propósito son llamados, todos nosotros que nos encontramos acá. Y bueno, también estuvimos viendo rápidamente los motivos de Rebeca. Vimos que los motivos de Rebeca de actuar eran ciertamente correctos, eran hasta cierto punto moralmente acertados. Pero esos son los motivos de Rebeca, porque ella tenía preocupación por la herencia, por la bendición de Dios, por lo que Dios le había dicho con respecto a su hijo Jacob, quien en cierto sentido era su preferido. Pero las acciones de Rebeca no eran las mejores, no eran muy favorables. ¿Por qué? Porque ella mintió, ella engañó, ella conspiró contra su marido, contra su otro hijo. Entonces vimos, hermanos, que el fin, la semana pasada, no justifica la causa. ¿Ok? Nuestras acciones torcidas no justifican el hecho de que nosotros intentemos promover los caminos del Señor. Y nosotros estuvimos viendo la semana pasada el ejemplo de aquellos hermanos que evangelizan, cumplen el mandamiento de evangelizar por todo el mundo, traer personas a los pies de Cristo, pero con motivos o con palabras equivocadas. Pusimos los ejemplos de aquellas personas, a personas que están fuera de la iglesia, a la iglesia, por interés, que si por un mercado, que si por medicina, que si por esto y aquello. ¿Ok? Y bueno, también vimos, hermanos, ya casi por concluir, que el pueblo de Dios se crea problemas cuando deja a un lado la manera de Dios para hacer las cosas a su propia manera. Estuvimos hablando que es mejor dejar las cosas de Dios en sus manos, dejar que Él se encargue, hacer nuestro trabajo tal como Él nos lo manda, pero dejar que el resto de las cosas Él lo haga conforme a su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque su voluntad es perfecta, completa, tal como lo dice Romanos capítulo 12. Y por último, hermanos, la conclusión de los versículos es que vimos que Dios utiliza personas en mal estado. Y estuvimos viendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29, cómo Dios escogió lo débil, lo necio, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que se cree que es algo. ¿Para qué? Para que las personas no se gloríen en sí mismos, no se gloríen en sus capacidades, habilidades, talentos, o lo que sepan, lo que puedan hacer, sino que se gloríen en la gracia, en el amor del Señor. Y para concluir, hermanos, estuvimos viendo que Dios funciona en medio de la disfunción. ¿Ok? Una familia disfuncional no es rival para un Dios funcional. Y estuvimos viendo también, hermanos, de que a pesar de todo, a pesar de los problemas que pueda haber en nuestras familias, a pesar del engaño, a pesar de la intriga, a pesar del pecado, Dios puede trabajar con nosotros, va a trabajar con nosotros, porque Él nos ama, no como somos, sino a pesar de cómo somos. No en el estado, Dios no nos ama en el estado en el que nos encontramos de pecado, sino a pesar de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos ser, a pesar del estado de pecado en el cual nosotros nos podamos encontrar. Eso fue un resumen, hermano, de lo que vimos la semana pasada. Le dejo mi espacio al hermano que va a enseñar el día de hoy. Oh, tremendo, hermano. Tremendo resumen. ¿Algún comentario adicional que quieran añadir del versículo 1 al 10, el capítulo 27, hermano Edward, Jefferson, Joel, hermano Iván? Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Amén. Sí, bueno, quiero acotar algo. ¿Quién va a decir algo? ¿O puedo? Ah, Diga, hermano, diga.
Bien, yo me puse a analizar el punto que estábamos leyendo con el joven presente, con Leo, y ayer volví a repetir las mismas palabras sobre por qué esta historia está escrita para nosotros, sobre el asunto de Esaú y Jacob, sobre Rebeca y Isaac. Y hay muchos pasajes bíblicos en el 27 que nos refleja la situación de la familia. Hablamos de una familia disfuncional y Dios, un Dios funcional. Viendo los puntos de vista en cuanto al propósito de Dios, en los versículos anteriores o los capítulos anteriores, que el Señor se le acerca a Rebeca y le dice, porque Rebeca tenía dolores en cuanto a los dos gemelos, luchaban dentro de la barriga de ella, ¿no? Entonces se quejó y Dios le puso el motivo de la situación y él dijo que el mayor servirá al menor y hará de ellos unas grandes naciones. Basado en esa profecía o en esa bendición sobre Rebeca, nosotros vemos unos puntos o unos ángulos diferentes del lugar donde estemos puestos y vemos mal a veces la situación, pero los propósitos de Dios son perfectos. Bien mencionaba el joven sobre Corintios, donde Dios escoge lo vil, lo menospreciado y lo débil. Vemos que en este caso sabemos que Saúl era un hombre velludo, de piel roja, y era cazador. Jacob era joven sin vello y era pastor de ovejas. Hay dos trabajos distintos, hay dos funciones distintas. Basado en esto, llegamos al punto donde se habla que Isaac pierde ya por su vejez la vista, pero no vemos a un hombre, digamos, con falta de personalidad o por falta de memoria, porque cuando exige que se acerque el hijo que le trae la comida, exige que se acerque para poder revisarlo, para saber si era él o no, porque tenía sus dudas en cuanto a la voz, en cuanto al olor, en cuanto a muchas cosas. Nosotros desde un punto de vista como predicadores, como evangelistas, como maestros, como ancianos de iglesia, es la percepción de que debemos tener, ¿no? Sobre la grey, observar, oler y palpar. Es un punto muy interesante. Yo, por ejemplo, a veces me pongo a decirme preguntas, entonces yo tengo un tema que le coloqué InfluPredec, que es influencia, presión y decisión. Isaac estaba ya viejo y estaba influenciado por su vejez y había una presión porque ya se les estaba acercando la muerte y había una decisión que tomar. Las consecuencias venían después y no sabemos si las consecuencias son buenas o son malas. Pero, por ejemplo, a Esaú, por haber despreciado la bendición de nacer primero, pierde su primogenitura y se la vende a Jacob. Otorga su posesión y bueno, ya él tiene posesión Jacob. Y vemos algunos puntos muy importantes porque sin saber el joven iba a ser elegido de parte de Dios, sin él saberlo. Aunque estaba metido en el problemonón que estaba, en la presión que estaba, porque la mamá lo está prácticamente obligando a que haga algo que él no quiere. Pero bajo esa influencia hay una presión y él obedece y la decisión fue tomada y bueno, recibe la bendición. Y ya después pues vienen las consecuencias. Basado en todas estas cosas, hermano, así nos toca el rol en cuanto al papel de la dirección en la iglesia. Estamos bajo una influencia que es el mundo, el enemigo. Yo hablaba con el joven Leo la semana pasada y le comentaba que aquí en el pueblo hay alrededor de unos 5 grupitos de puros jóvenes. Unos se hacen llamar los GLP, los PLG, los RLP, los COQUI y otros ahí, no me acuerdo bien. Y cada uno de esos grupos son menores de 11 a mayores, tienen como 20 años más o menos. Ya consumen droga, tienen cuchillos, tienen armas y se casan una pelea en un lugar que le llaman acá Cristo Rey. Y entonces se tienen por grupos del Facebook. Y en el Facebook tienen que colocarse una consigna del cual al grupo ellos pertenecen y se casan una pelea allá en ese lugar, acá sea muerte. Entonces, basado estos jóvenes bajo una influencia de una presión, toman decisiones que le pueden causar hasta la vida.
Yo he conversado ya con algunos, yo me he mezclado, uno tiene que untarse, porque para eso nos envía el Señor, para los débiles, para lo menospreciado. Y ahí estamos, hermano, trabajando. Pido oración por esto que acabo de decir. ¿Escuchan, hermano? Y sí, Sí, hermano, le escuchamos. Bueno, Ya. yo solo quería hacer un comentario bueno, lo que quería comentar, hermano, que vemos una familia como normal, humana, y sí me gusta, vemos ahí donde siempre en la familia va a haber un favorito, y incluso los mismos hijos se quejan, ¿no? Que mi papá quiere más a este, mi mamá quiere más a esto, pero a mí lo que me gusta en sí, el papel que toma Rebeca. Aparentemente el papel es bien importante porque ella ve cosas que, que quizás no ve. Y yo creo que también en la familia, a veces uno con la esposa, uno hace diálogos. ¿Cómo miraste esta reunión? ¿Cómo? Y ella le dice cosas a uno realmente que como varón, no sé qué pasa, pero algo tiene yo, por ejemplo, yo puedo ver donde prácticamente cosas de futuro que están, que hay un ejemplo ahí que ella ve. Por ejemplo, ella ve, por ejemplo, el enojo de Esaú y pensó, este muchacho puede ser capaz de matar a esto. Y este, no, Jacob prácticamente es una persona que es muy apegado a la mamá y eso lo vamos a ver también. Como ejemplo. Hay muchos jóvenes, especialmente varones, que son bien apegados a la madre y le platican todo. Pues aquí tenemos un ejemplo normal. Pero, y también vemos el ejemplo de un muchacho que es más apegado más temeroso. Entonces, por allí se ve, si usted ponemos al gran cazador, el poder que tenía y todo eso, se puede imaginar. Pero vemos, Dios escoge a los más débiles, lo que decía el hermano también. Pero a mí me gusta también el papel que desempeñó Rebeca, un papel de una esposa, una madre, bien normal y sí con mucha inteligencia, porque no es aquella persona que se encierra en el momento, sino que ve el futuro y prácticamente de todo eso, hermano, que va pasando ahí, tenemos que darle gracias a Dios porque a pesar hicieron, esta gente hizo esfuerzo, ¿va? Para que nosotros continuemos con la bendición, ¿verdad? Por esa línea del bien. Y ahí vamos a ver que al final va a ver que de esa línea nace Rey David y que de David nace Jesucristo. Todo eso realmente, eh, a pesar de que Dios tiene su plan, pero Él siempre nos permite que vayamos tomando las decisiones nosotros. Porque si Dios hubiese querido, pues los hubiera hecho como robot, sino que nos da esa oportunidad que tengamos esos errores, porque en los errores se aprende, en los errores que sí, me equivoqué, y la oportunidad que nos da Dios hoy de que si hay problemas, usted se pone de acuerdo con el Señor y continuamos. O sea que es la parte humana, la más bonita que a mí me gusta, entenderla porque la iglesia de eso se trata, de no gente perfecta, sino gente con problemas, con defectos, pero que dispuestos a pedir perdón, dispuestos a levantarnos. Que el Señor le bendiga, hermano. gracias, Iván, y gracias, Gerson. Hermano Joel, hermano Alberto y hermano Edward, ¿qué comentarios quieren dar sobre el capítulo 27? Ahorita estamos del 1 al 10. Buenas noches, hermano Roberto. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Buenas noches. Es interesante porque nos hace resaltar mucho lo que el hermano estaba diciendo, el favoritismo, ¿no? Pero observe que en el capítulo 1 dice que cuando Isaac envejeció
y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y le respondió, heme aquí. A pesar de que Esaú era un hombre profano, como lo dice la Biblia, a pesar de que era un hombre no conforme, digámoslo, a los valores que Dios tenía para ese momento, tenía algo bueno. Ambos tenían algo bueno, que eran obedientes. En los dos casos eran obedientes. Vamos a ver lo bueno de Saúl. Recuerdo que el padre lo llama, él responde e inmediatamente va y hace el llamamiento para el cual el padre le asigna, ¿no? Ve y tráeme casa, ¿no? Ahora bien, dice en el 13, toma pues ahora tus armas, tus alhajas, tus flechas, tu arco, y hazme un guisado como a mí me gusta. Ahora, la obediencia de Esaú, él lo hizo al instante, a pesar de que era profano, a pesar de que era malvado y todo lo demás. Mira que actúa al instante, ¿no? El padre lo llama, aquí estoy, papá. Mira el respeto que él tenía al padre, ¿no? No hacia su mamá, porque se ve que se casa con mujeres extranjeras para amargar la relación que existía entre Jacob y Rebeca. Ahora, cuando aquí hay una palabra que me llama, que me gusta, cuando Goliat está atacando al pueblo de Israel, al escuadrón del ejército de Israel. Durante 40 días y 40 noches dice exactamente las mismas frases. Tráigame un guerrero que sea capaz de pelear conmigo. Y dice, 1 Samuel 17 dice que el clamor de Goliat o el orgullo de Goliat, la vanagloria de Goliat, le duró hasta que un oído diferente lo escuchó. Dicen, todo el ejército está desplegado en ambos campos y todo el mundo estaba escuchando las mismas palabras que le estaba diciendo Goliat al pueblo, pero hacía falta que una persona la escuchara con un oído diferente. Y dice, sale Goliat, arranca al pueblo, y dice la Biblia, y David las escuchó. David las escuchó con un oído diferente. Lo mismo que sucede en este caso. Y David llega y dice, ¿quién es este incircunciso que va a venir a maltratar al pueblo de Israel, al escuadrón del ejército de Israel? Y se enardece, las escucha, se enardece y actúa en pro de lo que escuchó. Aquí dice, en el versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando a Esaú dijo, pero ¿qué pasa? Lo que dijo Isaac a su hijo, lo escuchó Rebeca, pero con un oído diferente. Lo escuchó, pero con una forma de ver distinta. Y las escuchó Rebeca, pero Rebeca las escuchó en pro, no de preservar una casa, mi esposo se va a morir, chévere, pequeño. Como decía el hermano, ¿cómo hacemos de esto traer la bendición para preservación de vida? Como dijo José.
A veces nosotros escuchamos a nuestro alrededor, o a veces hay personas que escuchan alrededor cosas, pero cómo nos escuchamos, cómo las percibimos y cómo actuamos conforme a lo que escuchamos es quizás lo que nosotros debemos pensar. Sé pronto para oír, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, dice Santiago. Sé pronto para oír. Entonces, debemos ser diligentes en prestar atención a la voz de Dios para ver qué es eso que Dios desea que yo escuche para que actúe en pro de lo que Él desea que yo haga. A veces las escucho con palabras de egoísmo. A ese me la está tirando, ¿cómo se le ocurre? A veces las escucho con palabras de desánimo. Ay, no, tan bonito que hablan las palabras, pero mire la realidad. A veces las escucho, pero cuando yo las escucho con un oído espiritual, con un oído de visión, con un oído más allá de la realidad que me pinta el entorno en el que estoy, pudiera llegar a ser de gran bendición y de preservación de vida y de cumplimiento de promesas cuando escucho la voz de Dios en la interioridad de una conversación espiritual. Era el comentario, hermano Roberto. Sí, Joel, muy bueno, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más, Eduardo? Bueno, Alberto, Iván. Entonces, antes de proseguir adelante, sí, muy buen punto, porque Rebeca lo que quiere es que ella sabe, porque habló con Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Pues ella sabe que el menor es el que tiene que recibir la bendición y tiene que idear la forma en que lo va a hacer. Está escuchando y actúa de tal manera para que esa es la finalidad de ella, su meta a lograr, versículo 10, entonces se lo llevarás al padre, le dice a Jacob, a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. O sea, eso es lo que ella quiere, que Isaac le pase la bendición a Jacob. Buenísimo. Bueno, si no, vamos a seguir adelante, vamos a leer del 10 en adelante, vamos a leer del 10 hasta el 40. Son 30 versículos. No están las hermanas que normalmente leen. No sé si la hermana Rosita quiere leer. Pues, si no, pues entonces, ¿quién se avienta la lectura? Quiere gastar su voz. Vamos leyendo el 10 al 40 y luego lo vamos. Pues hermano Edward, ya que está muy callado, practique su voz. Órale. Está bien, hermano. Génesis capítulo 28 hasta el 40, hermano. 27 del 10 al 40. Ah, ok, 27 del 10 al 40. Ok. Dice la palabra de Dios. Yo tengo aquí la versión de las Américas, así que si suena un poquito extraño, ya sabes. Ok. Dice así: entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me lo palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó los mejores vestidos de Esaú, su hijo, de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que se había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre, dijo: padre mío, y éste respondió: he aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito.
he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo así que me acaeciera. Que me acaeciera. E Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para que palpe tu mano, hijo mío, y a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Él respondió, soy yo. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sirve um, sírvate los pueblos y póstrese ante ti las naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Maldito a los que te maldigan y bendito a los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac, su hermano Esaú, llegó de su cacería y también le hizo un buen guisado, lo trajo a su padre y le dijo a su padre, levántate mi padre y come de la casa de tu hijo para que tú me bendigas. Y Esaú y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy yo, tu hijo primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo la casa antes que tú vinieras? Y él me trajo y comí todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado. Estas 2 veces me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos los parientes y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó la voz y lloró. Entonces su padre Isaac le respondió y le dijo, he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu servicio. Hasta Ok. ahí. Hasta ahí vamos a leer nada más para encontrar ese. El único comentario, la historia es bien explicativa, bien clara, bien sencilla. La bendición que Jacob recibe de su padre está en el versículo 27, 28 y 29. Y lo opuesto, que es la maldición que recibe Saúl, está en el versículo 39 y 40. Y va uno con el otro, exactamente opuesto uno al otro. Y eso es una cosa tremenda que hay que entender. ¿Ok? Así de importante es la bendición y así de importante es ser bendecido por Dios, ¿verdad? El único comentario que quiero hacer es ese. Y después yo les dejo a ustedes que hagan todo el trabajo. Vayan conmigo a Primera de los Corintios, capítulo 1. ¿Verdad? Fíjese para que veamos qué tan importante es la bendición de parte de Dios, ¿verdad?
Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, por los que han sido, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, las bendiciones tan tremendas. Y imagínense lo opuesto de esto, ¿verdad? Si tuviéramos una primera carta a los incrédulos, diría que no tenemos ninguna de estas bendiciones. Nos falta todo. No tenemos nada. No tenemos gracia, no tenemos amor, no tenemos salvación, no tenemos vida eterna, no tenemos nada. Pero fíjense, tan importante es la bendición. Solo eso quiero enfatizar, porque esta es una sombra de la bendición que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? El Padre se lo está dando al Hijo, tal y como debe ser. Bueno, hasta ahí voy a decir, vamos a dejarle lugar primero a Leo, luego en el mismo orden que hicimos, Leo, Gerson, Iván, y luego si quiere decir algo Alberto, Edward, y Joel, ¿dónde se fue? Se perdió la señal, se fue un ratito, y a ver si regresa. Adelante, Leo. Quería mencionar algo con respecto a Rebeca, que me encanta de ella. A pesar de todo, a pesar de bueno, las acciones que puede hacer y las mentiras, todo eso, que es normal del ser humano, considero yo, y como dijo el hermano, no recuerdo quién, creo que fue el hermano Iván, es normal de las familias. Rebeca me encanta porque es una mujer aferrada a la promesa. Escuchó las palabras de Dios, creyó la promesa de que el mayor serviría al menor, iba a tener dos naciones, una iba a ser más fuerte que la otra, y se aferró tan grande que inclusive indujo a su hijo a tomar la bendición que, según las palabras de Dios, le correspondía a él. Y es tanto así que en el versículo, quiero tener la Biblia de las Américas, pero el versículo, ya les digo, cuando dice lo de la bendición y lo de la maldición. Bueno, el versículo 13, cuando Jacob dice, pero mira, mamá, Esaú es un hombre belloso y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpare y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición en lugar de bendición. Me encanta cómo Rebeca le dice, mira, hijo mío, tranquilo, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Y yo no sé ustedes, pero para mí esto es una sombra de Cristo. Me recuerda muchísimo a Gálatas. Me gustaría, hermanos, que fuésemos un momentico a Gálatas, capítulo 3, versículo 13 al 14. Ahí rápidamente. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Se preguntará uno. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Rebeca, para mí, hermanos, por creer la palabra de Dios, al igual que Jesús creía la palabra de Dios, se encontraban aferrados a la promesa del Padre. Para mí, hermanos, esto es una sombra de Jesús que llevó sobre sí la maldición de la ley, que nosotros... Es el amor de una madre por un hijo, es el amor de Jesús, el Hijo de Dios, por todos nosotros. La pregunta para mí es qué estoy dispuesto yo a hacer por amor a mis hermanos, por amor a mi familia, para salvación de todos ellos. También recuerdo muchísimo a Pablo en 1 Corintios 9, creo que es capítulo 9, que Pablo dice, por amor a mis hermanos, estoy dispuesto a ser maldito, ser separado de Cristo, por amor a ellos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos? Es la pregunta que me deja a mí estos versículos. Y hermano, es Romanos 9:3, 9:1, 2 y 3.
Amén. Adelante, Gerson. Bien, hermano. Bueno, muy bonito eso que estaba reflexionando, Leo, en cuanto a Rebeca. Sí, voy al punto también de Rebeca porque juega un papel muy, muy importante. A veces, como predicador, las personas de afuera, e incluso los mismos miembros de la iglesia, líderes, no ven el uso que hace Dios con cada uno de los que está puestos, por ejemplo, el hermano Roberto, Leo, Joel y los otros hermanos. Yo no veo el uso a Dios, pues, en el hermano Roberto, en el hermano Leo, como decir, lo veo con los ojos, sino lo oigo. Lo oigo. Y como la fe viene por el oír, entonces veo que Dios está ahí transmitiéndome su mensaje. Así le estaba pasando a Rebeca en ese episodio. Ella oyó a Dios y obedece. E incluso viene luego la participación de Jacob a entorpecer el ministerio de la mamá, rehusando con palabras muy filosóficas y aclarando el asunto con características muy inteligentes y viendo a su hermano que es distinto a él, y dijo que eran morochos. Y viendo lo distinto que tenía vello, tenía pelo, tenía mucho pelo, y bueno, a lo mejor yo creo que era un poco más grueso. Entonces ya él rehusando al llamado de la madre que le estaba dando para que fuera a predicar prácticamente. Entonces me llevó mucho a esta parte que estoy hablando, a Mateo capítulo 16, 23, donde Pedro le dice al Señor Jesús, no vaya para allá, Señor, porque te matan. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque siempre hay una piedrita que no la vemos porque brilla con palabras bonitas y es querer como tumbarnos el ministerio. Y Dios nos usa en los lugares más feos, en las circunstancias más duras que hemos tenido. Yo ahorita admiro, por ejemplo, a Joel con tantas cosas que le ha pasado. Una moto casi lo mata, ahora por allá un hinchón, la pierna, luego el ojo, su esposa. ¡Wow! Te envidio, Joel, con tantas cosas que Dios te está pasando y te ama, chico. Estás ahí para predicar día y noche, hermano. Día y noche, hermano. No afloje, siga hablando con mis hermanos sordos y mudos. Bueno, entonces, viendo esta situación, también veo otra situación donde aparece esa parte de Rebeca diciéndole, cree que Dios me dijo, porque esa maldición si cae sobre ti, cae sobre mí. O sea, está tan segura de que el propósito de Dios tiene que cumplirse. Y esto me llevó a Efesios, capítulo 2. Si quieren me acompañan, hermano, y puedo leer un poquito de la palabra de Reina Valero 1960. Este propósito de Rebeca, cuando yo me encuentro con un hermano Joel, con un joven como Leo, que quiere llevar ese evangelio en todas las circunstancias porque la influencia me quiere arropar la situación y no me importa porque mi decisión es servirle a Dios. Rebeca igual, quién sabe si de pronto, no sé, no lo dice la palabra, pensaría, no, si Sara se molesta, que se moleste, pero este es un asunto de Dios y tengo que llevarlo a que se efectúe, porque la bendición tiene que caer sobre Jacob porque Dios lo eligió. Gerson está en San Antonio para predicar el evangelio. Por aquí no está el hermano Alberto, por aquí no está el hermano Roberto, ni Bob Brown, sino Gerson. Gerson, bajo la lluvia, bajo la circunstancia, bajo todo lo que se vive acá, yo soy el elegido para la bendición que Dios derrama. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, y dice en adelante, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y termino haciéndole conclusión a todos los versos del 8 al 16, pero termino la conclusión en el 16, haciéndole un poco de fuerza al verso 8. Esa gracia, ¿quién es? Fue Jesús, mi Salvador, Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Porque eso es lo que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Rebeca tenía una función en su hijo, aunque venía unas consecuencias muy crudas y duras para Jacob,
venía la gran bendición, porque hoy en día la tenemos y gozamos de ella, de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano. Amén, Gerson, gracias. Sí, Gerson, man tremendos ustedes. A ver, hermano Iván. Sí, hermano, yo Edward. quiero rescatar un poco de me gusta mucho esa parte de la bendición y me gusta también la parte de de las genealogías, cómo van los pares. Y me gusta verlo porque cómo ayuda eso, ir entendiendo cómo desde, por ejemplo, desde A del inicio, cómo se siguen las dos, hay dos líneas. Y siempre vamos a ver y entendiendo bien, hermanos, de que existe esa línea del bien y la del mal. Eso está pero bien planteado, ¿verdad? Y ahí va, y en estos dos nacen los dos, y vemos en Abraham también, Ismael y Isaac, y entonces vemos que esas dos líneas eh, eh, siempre las vamos a tener, y a veces eh, nosotros creemos que no vamos a tener esa lucha. Entonces, nosotros no vamos a tener esa lucha y siempre vamos a tener. O sea que por eso el apóstol Pablo a mí me gusta cuando él habla ahí por Colosense, que dice que es una lucha y menciona mucho, por ejemplo, el verso 1:29, que es una lucha. Entonces, nosotros esta cosa no es suave, hermano, para que nosotros nos llenemos de mucho valor, pero lo más importante es que tenemos esa transmisión y nosotros transmitimos esa misma bendición. Entonces, por ejemplo, en ese 29, que muchas naciones sean tus servidores y que se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tus madres se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan sean malditos y todos los que te bendigan sean bendecidos. O sea, hay que destacar, hermano, a mí me gusta destacar esto porque es importante que el apóstol Pablo dice que no nos dejemos arrebatar esa bendición. Ya la tenemos en nuestra mano, ya la hemos agarrado. Y me gusta mucho, especialmente textos, por ejemplo, Filipenses 13, 14, donde dice que vamos al llamamiento, al supremo llamamiento. Es que como que nos agarremos de eso. Yo siempre le digo a los hermanos que usted no esté atado a Sir, dice Pablo, olvidándome del pasado. Entonces, esa es la bendición que tenemos. ¿Para dónde vamos? Vamos hacia arriba, de arriba hacia arriba, porque esa bendición ahí la han venido recogiendo estos hermanos. Entonces nosotros la tenemos, la hemos alcanzado, gracias al Señor, porque nos ha iluminado. Y en este caso, mire cómo se transmite. Lo bueno es que la transmisión es que me gusta a mí, porque a veces nosotros, esta parte espiritual, a veces me gusta entenderla desde el punto de vista, hemos visto casi todas las cosas, el desarrollo como familia, pero esta parte donde Isaac está transmitiendo a Jacob la heredad, la promesa, es decir, la bendición que él había recibido su padre Abraham. Entonces, esa promesa que había dado Dios a Abraham eh, es algo que nosotros como que le damos, por eso el comentario de cómo venimos recibiéndole. Entonces, nosotros cómo la recibimos, y a veces vemos a personas que a veces, vaya, digamos en este caso, que nosotros nos dedicáramos a hablar más del fraude, que mire, que no es que nos concentramos en las cosas que al final eso no nos van a ayudar, pero sí nos ayuda la parte, a veces los detalles, a veces nosotros dejamos por discutir detallitos que no nos van a ayudar, que es más fácil interpretarlo humanamente, porque ahí podemos ver que lo importante del fraude afuera. Vámonos por la línea de la bendición, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Porque aquí lo que aprendemos es a reafirmar nuestra fe. Y luego venimos acá y luego lo conectamos con Pablo cuando dice así, olvidándome el pasado y tomándome al supremo llamamiento. De arriba hacia arriba, nada de voltear a ver hacia atrás,
porque a veces eso es lo que eso es lo que a mí me gusta. Hemos tomado esa bendición, hermanos, tomémosla con la mayor fuerza que tengamos, con lo que Dios nos ha dado, con toda nuestra mente, nuestro corazón, y por nada del mundo la tenemos que dejar escapar, así ya, y aprendamos también a tener cuidado cuando transmitimos esta bendición. O sea, ser cuidadosos con interpretarla bien, porque en estos tiempos, ya a mí me da un poquito de pesar, hermano, pero muchas personas predican el evangelio, llevan esa bendición, pero como que, como que soy yo que lo estoy dando. Yo siempre les he dicho, hermano, cuando usted lleve ese mensaje, esa bendición, escóndase usted y diga que viene de parte de Dios. Y eso es lo que tiene valor, porque utilizamos el poder de Dios, porque Él es que la trae, te la dio Abraham y venimos. Entonces, todo esto es de cuidado, hermano, todo es de cuidado. Lo que quiero más que todo aquí, hermano, que nos fijemos, hermano, nos fijemos realmente ya lo que Dios lo definió, y si hubo errores en el camino, que fueron las personas, no Dios. Por ejemplo, dice, ya habíamos leído en el capítulo 12, 17, porque sabéis aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ahí podemos ver que si usted realmente la pierde, puede llorar, y la pierde y muere, no hay salida. O sea, hay que estar, yo siento que Saúl ahí se perdió porque él dice que la buscó con lágrimas, pero cuando le dice, entonces, dame otra bendición, ya no hay, solo es una oportunidad, porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, y aprovechémosla, pues lo importante es que tengamos ese concepto claro, saquémosle mucho provecho de esto, de esa bendición que la tenemos nosotros, la misma es igualita, hermano, no cambia. Lo que pasa es que a veces nosotros la vemos muy lejos, allá fue pero la tenemos, la hemos tomado. Entonces la invitación es que no la vayamos a dejar escapar, y que después no vayamos a tener consecuencias como le pasó a este muchacho que dice que la buscó con lágrimas. No hay una segunda oportunidad, solo es una vez que nos dan esa bendición. Que el Señor les bendiga. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Hermano Gerson tiene la mano levantada. Sí, amado, que mientras que el hermano estaba diciendo un pasaje que es muy poderoso, se me olvidaba acotar algo ahí, y resulta que Jacob, él iba a ser bendición de su propia familia. A veces nosotros no creemos que nosotros podemos llevar la bendición del evangelio a papá, a mamá, a hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, amigos, y bueno, en fin, y a veces no le creemos eso. Por ejemplo, le he estado dando tantas vueltas a un solo versículo aquí, 27, 27. En el último aparte, dice Isaac, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y yo me acuerdo allá en Mateo, en el capítulo 4, sobre el bautizo de Jesús, que dice el Señor, este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y me llevó allá a esa similitud de ver el olor grato para Dios que es Jesús. Entonces, me llevó eso. O sea, mi papá se bautizó. Tengo 3 hermanos de sangre bautizados también. Tengo toda mi familia, esposa, hijo bautizado también. Y mi mamá está así, a puntito de también que la bautice el hermano Alberto, de pronto el hermano Leo, que está allá en San Cristóbal, el hermano Joel. Y es eso, hermano. Me llevó el hermano ahorita que estaba hablando, no me acuerdo cómo se llama, me llevó a ese plano terrenal, de ver que a veces nosotros decimos, no somos bendición en la casa. Sí lo somos, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Gerson. Hermano Edward, ¿qué nos puedes decir del ejemplo de Jacob? Háblame de cómo es Jacob. Ok, hermanos,
Bueno, yo como veo a Jacob, es un joven muy temeroso de Dios. De hecho, él rehúsa aceptar la condición de su mamá. Él dice que si él acepta bajo las condiciones que ella pretende, la maldición caerá sobre él. Él sabe quién es Dios y él conoce. Por eso en el capítulo siguiente, capítulo 28, Dios le va a mostrar a él una escalera que sube hacia el cielo, ¿verdad? Yo veo a este hombre así, un hombre temeroso de Dios, un joven temeroso de Dios, que él no está de acuerdo con la decisión de su mamá. Entiendo que algunos hermanos están tratando de resaltar aquí a la mamá, pero en este caso su decisión no es para nada bajo acorde al plan de Dios. Dios no quiere que se manipule ni se le ayude. Él es Dios, él sabe cómo hacer las cosas. Si no lo hubiese hecho ella, Dios sabe cómo lo hubiese hecho. Entendemos que fue la parte que Isaac no entendió que la bendición era para Jacob, pero la mamá trata de ayudarle. Y precisamente el capítulo 27 termina con una manipulación. Si usted lo lee detenidamente, usted se va a dar cuenta que ella ya planeó a dónde se va a ir su hijo porque ya se enteró que ella va a cargar con la maldición de perder a sus dos hijos. Pierden todos. Isaac pierde Isaac pierde a Esaú. Esaú pierde su primogenitura. La mamá pierde a sus hijos. Incluso está dispuesto a rehusar servir, estar con su esposo. Pero quien sale ganando es Jacob. Es Jacob porque él sabe de la forma que su mamá está tratando de ganar la bendición, no es esa forma. Sin embargo, él es llevado, él es aconsejado por su mamá y él obviamente cede a estas condiciones. Pero como yo lo veo, él no está de acuerdo con esas decisiones. Entonces, lo que tenemos que resaltar aquí a este joven es que él quiere dejarse guiar por Dios, a lo mismo que nosotros haríamos. Tenemos a nuestros padres que pueden guiarnos, darnos consejo y todo eso, pero el mejor consejo que podemos sacar siempre es el de Dios. Lo mejor que podemos hacer es, conozco yo a Dios, quién es Dios, y Él lo conoce bien. Perfectamente Él dice, es que si lo hacemos así, la maldición puede caer sobre mí, ¿verdad? La maldición puede caer sobre mí. O sea, ¿qué espera un hombre? ¿Qué espera él si sabe que lo va a hacer a base de mentiras? O sea, obviamente maldición. ¿Qué esperamos nosotros si a nuestro hermano Iván hace unos momentos es dejar que Dios haga el trabajo, no que yo lo haga? Y este hombre está dispuesto a hacerlo así. Entonces, por lo menos es lo que yo veo. Por eso él, y tiene un corazón en que él sabe que él tiene la bendición, pero si seguimos la historia, él sabe que tiene una deuda pendiente con su hermano. Él no guarda rencor, al contrario, él está dispuesto, aunque su hermano lo mate, tiene miedo, sí, pero aunque su hermano lo mate, él viene y regresa y le pide perdón a su hermano, y luego su hermano lo perdona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo ver de Jacob, un hombre temeroso de Dios, que recibe la bendición a base de la manipulación de su mamá, sí, pero no es esa bendición terrenal, no es la que Dios le estaba dando. Es la bendición espiritual que lo vamos a ver en el capítulo 28. Las tierras y todo eso se iban a acabar como quiera. Al final de cuentas él no tiene nada, él se va. O sea, ¿cuál es la bendición que él tiene? Si al final de cuentas él se va para otro lugar, él no obtiene nada. Lo que él obtiene es la bendición de Dios por querer sujetarse a la voluntad del Señor. ¿Se va a trabajar 7 años? ¿Eso es bendición? No. La bendición no fue para él, fue para su descendencia, fue para nosotros. Yo no creo que su bendición está en las tierras. Al final de cuentas, quien se quedó en la tierra fue Saúl, pues. Es lo que yo veo en la historia. No sé si ustedes ven otra cosa, pero por lo menos es lo que yo veo ahí. Muy, Y muy eso es lo que puedo bueno. comentar. Pues sí, tiene, o sea, una cosa que yo añadiría ahí es que Jacob es sincero, es sencillo, es sincero, tiene integridad. No le gusta hacer el papel de suplantador, vaya. Pero ¿y quién quiere explicarme bien, darme el ejemplo de Saúl? ¿Si será un ejemplo seguido o no seguir? ¿Quién quiere darnos ese ejemplo? Bueno, amado, puedo decir algo sobre Saúl. Amén. Eh, Saúl es un joven, viene de la misma familia, de la misma raíz de Jacob, de Isaac y de Rebeca.
inculcado con los mismos principios temerosos hacia el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, pero como todo joven es influenciado por el mundo, él tenía otro estilo de vida. Se puede ver cuando es muy, no sé cómo se sonaría el término, tonto, cuando le vende la primogenitura al hermano, o no sé, lo veo como muy tonto, muy, no sé, ahí en esa parte por hambre, perder el primer lugar, para él pensaría que era un juego, que no era importante, eso lo hace una persona noble, sí, hablo tonto por eso, o sea, una persona noble que no le importa la riqueza, que no le importa, o sea, sino vivir su vida el día a día. También es un joven obediente, obediente porque si él era cazador, era el que proveía para la casa, era ya hombre, a su edad ya era un hombre capaz, tenía capacidad. Si no me equivoco, entre el transcurso de la historia, creo que ya tenía esposas también, era mujeriego. Es también un joven temeroso de Dios porque cuando ya siente que la bendición ya no hay para él, llora fuertemente, o sea, le ruega a su padre que le dé alguito, algo por ahí, no le quedó alguna por ahí, una bendición, así como cuando papá repartía caramelos y llegaba yo de último por estar jugando en la calle y todo chupando chupeta y yo, ay, ahora métame el dedo porque qué más, para no quedar mal delante de mis hermanos me metía el dedo en la boca, pero no, estaba triste. Pero papá siempre tenía él su, bajo la manga, la chupeta para Felito. Yo me llamo Gerson Félix y para él yo soy Felito. Cuando ustedes escuchen hablar de mi papá Miguel Gómez, el hermano en Cristo, de Felito, está hablando de mí, no de mi hijo. Entonces siempre hay un joven ahí muy, muy temeroso del Señor, humilde, y veo esas características de Saúl. Sí, yo añadiría el capítulo 26, versículo 34 y el capítulo 27, versículo 46. ¿Verdad? Esos son dos aspectos que son tremendamente, ¿cómo se dice? Rebeldes de su parte, ¿no? El haberse casado con mujeres cananeas, ¿verdad? Hititas, y lo que causó para Isaac y Rebeca, a los dos, porque el 46 dice que esas mujeres le hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca. Y Rebeca en el 46 dice, ¿para qué me servirá la vida si ella no los aguantaba tampoco? Vino, señor. Le vino un teléfono, Inclusive, hermano. inclusive lo que hace para resolver el problema, se casa con una hija de Ismael, que es peor, ¿verdad? Porque Ismael es un peleonero de la pared del frente, ¿no? Va a ser enemigo de Israel siempre, un poco más adelante, ¿no? O sea, que Saúl en ese sentido, no, definitivamente no es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí hacía lo que el padre le quería hacer, pero como tú dices, no tenía visión, no tenía ambición al futuro, no estaba buscando nada hacia donde tenía que llegar. Ok, bueno, vamos a concluir porque ya es hora. ¿Quién quiere hablar de el ejemplo de Dios o el papel de Dios en el capítulo 27? Ya para resumir. Ya lo han dicho, pero vamos a dejarlo nada más ahí para qué aprendemos de Dios. Leito. Se quedaron todos callados. Sí, si seguimos la escritura, yo creo que más bien es la historia. Y en el capítulo 27 es que Dios está al control de todo, yo creo, porque no se menciona más que la bendición. Y el capítulo 28 sí, vamos a ver a Dios, un Dios misericordioso. A Ya pesar lo de vamos que a no fue ver. de la manera... Perdón, sigue, hermano.
a pesar de que no fue de la manera correcta, Dios le va a bendecir, porque Él va a llevar a cabo su propósito, a pesar de la manipulación de Rebeca. Él va a hacer la misericordia con Jacob, y de hecho le va a bendecir, a pesar de cómo se dieron las cosas. Capítulo 27 yo creo que es más bien, nos cuenta a nosotros parte de la historia de cómo Dios es misericordioso con Jacob en el capítulo 28. Pero sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él está al control de todo. O sea, ninguna de las acciones de Jacob, de Esaú, de Rebeca, de nadie, se le pasaron por alto, sino que Él sabía todo cómo iba a suceder. Entonces podemos ver a un Dios omnipresente. Hermano, Sí, hermano Iván, usted ya dijo eso también, lo que está diciendo Edward. así, no, pero ahí al final, hermano, concluyendo de todo el capítulo, eh, podemos ver ahí todo lo que trae. Trae amargura, tiempo malgastado, perdido. Resulta en nada estar en contra de la incredulidad, estar en contra de la palabra de Dios. O sea, el actuar impulsivamente, en contra de los planes de Dios. Y, y a veces muchas personas, ya hablamos, que quieren como ayudarle a Dios. Pero en todos los personajes que vemos ahí, que quedan ahí en la historia, me hace recordar al apóstol Pablo, cuando dijo en Gálatas 6:7, no te dejes engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siempre, eso también segará. Dios le bendiga, hermano. Y finalmente, ¿cuál es la aplicación primordial para nosotros? Si tuviéramos que decir una sola cosa que debemos aprender de nosotros, para nosotros aplicarlo a nuestra vida, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que ustedes escogerían? No tomar decisiones a la ligera. ¿Otro? Orar antes de actuar. Antes de actuar, me gusta. ¿Algún otro? No estar en contra de los planes de Dios. Ok, muy bien, estar en contra. ¿Algún otro? Aferrarme a la promesa. Aferrarnos a la promesa. No, no es el que yo quería escuchar. No dejar de valorizar la herencia. Es la promesa, ¿no? Ok, ok, Leito, entonces, ¿qué es encargado del próximo resumen? El sábado que viene. Si no puedes, le avisas a Gerson para que lo haga él. Y si Gerson no puede, que le avise a Edward. Si Edward no puede, que le avise a Iván. Y así sucesivamente. Si no, nadie puede, entonces me avisan a mí. Amén. Amén. Oye, mi hermano, ¿me podría pasar la grabación para verla y Ah, todos sí, los claro. comentarios? Ok. La grabación se la paso a Sergio Pinochet. Y Sergio Pinochet lo publica en YouTube. Entonces te conectas a YouTube y pones Sergio Pinochet, ahí están todas las clases. Todas, todas, todas. Sí, simplemente hay que poner Sergio Pinochet. ¿Ok? Así como se llama él, Sergio, luego Pinochet, como el presidente, el dictador ese, ¿no? Es que este Sergio es el Pinochet el bueno, no el malo. ¿Ok?